Bueno, aquí tenemos el problema 1 de junio de 2022, segunda semana, que se refiere al campo eléctrico. Y bueno, sí que así como otros son bastante más mecánicos, pues este tiene una parte un poco matemática, o sea, un poco, una parte matemática que para nuestro gusto es un poco, que se complica un poquillo. Vamos a intentar ser claros y hablar de las pautas que siempre vamos a utilizar en este tipo de cosas cuando las densidades sean variables y esperamos que os quede claro. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a por ello. Que un globo esférico compuesto, como decíamos siempre, vamos a leer tranquilamente, un globo esférico compuesto de un material aislante, tiene un radio interior A y un espesor E. Dentro del material aislante, la densidad volumétrica, no, volúmica, ¿ah? Volumétrica es medir volúmenes, volúmica, tampoco vamos a ser tan tiquismiquis. Dentro del material aislante, la densidad volúmica de carga está dada por rho de R es beta partido de R, o sea, es inversamente proporcional a la distancia al centro, donde beta es una constante positiva. Dice en términos de alfa y beta, no, de A y de beta, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia R del centro del globo, donde R está entre A y A más E? Bueno, entonces, claramente, estamos en medio, ¿vale? O sea, en la parte dieléctrica. Entonces, nada, vamos a dibujar. Bueno, una cosa también ya advertimos, enfocando el problema. Claramente, como hemos dicho en los apuntes que os recomendamos que miréis, hay tres tipos de distinciones de cargas. Unas son las cargas puntuales, otras son las cargas no puntuales, pero sin simetría, o las típicas varillas o aros o partes de aros. Y por último tenemos la distribución de cargas continuas con simetría, o sea, planos infinitos, bolas, cilindros o hilos infinitos. En este tercer caso, como es el nuestro, que es una corona esférica, utilizamos siempre el teorema de Gauss para calcular campos, ¿de acuerdo? O sea que, en principio, enfocando el problema, ¿vale? Si, por el contrario, tuviéramos cargas puntuales, pues se aplica la ley de Coulomb a cada una de ellas y se suman los vectores los campos eléctricos creados por cada una de ellas. Y en el segundo caso, si tenemos una varilla o un aro, lo que hacemos es dividirla en cargas infinitesimales para aplicar la ley de Coulomb y después, por medio de una integral, sumar todos los campos, ¿de acuerdo? Es un poquillo a modo de esquema de cálculo de campos. Entonces, vamos a ver, fijaos, pues eso, vamos a dibujar las dos, tenemos esto aquí y después también tenemos la otra bola. O sea, perdón, esta es la corona esférica, en donde el radio interior es A y el espesor es E. Cuanto mejor hagamos las cosas, pues eso, que quede claro, una figura suficientemente, no me falta que sea especialmente grande, pero que se vea bien, lleva los escuadra, regla por lo menos. Bueno, este es el espesor. Bueno, y nos pregunta que calculemos el campo en el interior esto es, en términos de A y beta, que es la densidad de carga, calcular cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia R. Vale. Entonces, ya vamos a coger, claro, nos están preguntando, vamos a poner aquí el apartado A, el campo eléctrico, va a ser radial, evidentemente he puesto el vector porque es un vector, claramente lo que vamos a calcular es el módulo, la dirección es radial, claramente, si R está entre A y A más E. Si no recuerdo mal, porque estábamos, eso es, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos entonces? A esa distancia R, que vamos a marcar aquí, esto es R, vamos por ella, por este punto, vamos a pasar a una superficie que llamamos gaussiana. ¿Qué significa eso? Es una superficie en la cual el módulo del campo, aunque es desconocido claramente, sea constante en módulo, ¿vale? ¿Para qué? Para poder calcular el flujo por la definición y después poderlo igualar a lo que nos dice el teorema de Gauss, que es igual a la carga interior partido la permitividad. E insistimos, leeros los ejemplos que tenemos en los archivos de primero de universidad, porque ahí se hablan de esas pautas muy claramente, ¿vale? Primero, segundo y tercero. O sea, primero, por ese punto hacemos pasar una superficie gaussiana
que la solemos dibujar en verde. Vamos a ver, que sería, hombre, ya os digo que tampoco hace falta, pero cuanto mejor. Esa sería más o menos la superficie gaussiana. Y entonces, fijaos, ¿cómo es el campo? Es radial, es perpendicular a esa superficie, la densidad es positiva, pues podemos pensar que la carga, ya sabéis que el campo obedece a la carga interior, pues la carga interior a esa bola verde es positiva, con lo cual hemos de pensar que el campo, y además no saldrá, si nos sale negativo es que va en sentido contrario. Hemos de pensar que el campo en ese punto es radial, claro, por simetría, no puede estar doblado hacia la izquierda o hacia la derecha, porque si cortamos por un plano que pase por el origen y sea perpendicular a la pizarra y se apoye en la recta R, hay la misma carga a la izquierda que a la derecha, con lo cual el campo tiene que ser en esa dirección y sentido. Además, quiero decir que es lo que vemos intuitivamente, lo raro sería que estuviera torcido, ¿vale? Bueno, el vector diferencial de S, para aplicar Gauss, como sabéis, es siempre, aquí tendríamos esta baldosita infinitesimal, y este sería el vector diferencial de S, que como sabéis, por convenio, y tal como está demostrado el teorema, es siempre hacia afuera. ¿De acuerdo? Bueno, en todos los puntos de la superficie verde el campo va a ser radial y el vector diferencial de S va a ser paralelo a él hacia afuera, por lo tanto ya estamos en condiciones de hacer lo primero que se nos dice en los apuntes que hemos comentado, que es calcular el flujo en esa superficie aplicando la definición. Y nada, pondríamos que efectivamente es la integral a través de toda esa superficie de E por diferencial de S, que, como sabéis, el producto escalar, tal como están dibujados los vectores 6, sería el módulo de E por el módulo de diferencial de S por el coseno de 0, y como el coseno de 0 vale 1 y el módulo del campo, aunque no lo conozcamos, es constante, lo podemos sacar fuera y nos queda que, el flujo a través de esa superficie sería E por la integral a través de la superficie de diferencial de S, que como sabemos es S. Ya sabéis que la integral lo que nos hace es sumar todos los términos infinitesimales. En este caso, la suma de todos los diferenciales de S, evidentemente, nos da la superficie total, que al ser una esfera, debemos de recordar que es 4pi por el radio al cuadrado, que es R cuadrado. ¿Vale? Pues aquí ya tenemos el flujo por la definición, que es algo que remarcamos como algo importante que nos va en el proceso de llegar a calcular ese campo. Ahora viene la segunda parte, que es efectivamente hacer lo mismo, pero aplicando Gauss. Y entonces diremos, el flujo por Gauss sabemos que es igual a la carga interior partido de la permitividad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a ver, ¿cuál es la carga interior? Fijaos, la carga interior a la superficie verde es esta que estamos aquí poniendo en rojo. Claro, depende del radio. ¿Qué pasa? Que si la densidad fuera constante, pues no tendríamos problemas. Sería el volumen, que sería el volumen de esa corteza esférica, que sería el volumen de la esfera mayor menos el volumen de la esfera interior, sería el volumen de esa corteza esférica o corona esférica, multiplicado por la densidad sería la carga. Pero ¿qué ocurre en este caso? Que no es constante la densidad. Y aquí viene lo que decíamos al principio del problema, esa parte matemática que yo creo que vamos a intentar dejarla clara. Mirad, ¿qué vamos a hacer? Claro, para calcular la carga que hay, si la densidad depende del radio, lo que tenemos que hacer claramente, mirad, a ver cómo comento, mirad, vamos a coger a una distancia R, variable, claramente. Vamos a ver. Lo voy a dibujar exagerado. Si esto es diferencial de R, ¿vale? Lo dibujo evidentemente exagerado, es una cosa infinitesimal. Mirad. Fijaos, al ser esto diferencial de R, aquí la densidad es constante.
que sería B beta partido de R. ¿De acuerdo? Entonces, el diferencial de carga que hay ahí sería la densidad por el diferencial de volumen. Claramente, al ser esto un diferencial de R, el volumen de esta corteza esférica es un diferencial de volumen. ¿Y cómo calculamos este diferencial de volumen? Pues eso es lo que creemos que es bastante fácil, a ver si os lo podemos transmitir bien. Mirad, sabemos que el volumen, a ver, que esto se cansa la maquinita, vale, ya estamos. Sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Entonces, mirad, la derivada de v respecto de r es, como veis, 4/3 de pi por 3r cuadrado, o sea, 4 pi r cuadrado. Mirad entonces, si pasamos el diferencial de r al otro lado, ¿qué nos queda? Que el diferencial de volumen es 4 pi r cuadrado por diferencial de r. Claro, ¿qué nos está diciendo esto? Que si una esfera tiene radio R, que si aumentamos un poquito el radio diferencial de R, su volumen aumenta en esta cantidad, que es justamente en nuestro volumen. Claro, teníamos la esfera de radio R aquí, esta, y hemos aumentado un poquito el radio, el diferencial de R. ¿Cuánto ha aumentado el volumen? Que es justamente el diferencial de volumen, lo que acabamos de deducir. Por lo tanto, fijaos que el diferencial de carga es ρ, que es beta partido de R, por 4pi R cuadrado diferencial de R. Por lo tanto, para calcular la carga en una corteza cualquiera de este tipo, ¿qué haremos? O sea, la carga interior que nos interesa en nuestra bola sería la integral. ¿Dónde empieza nuestra bola? ¿Qué radio tiene nuestra bola? Empieza en A. Nuestra bola verde, ya veis, empieza en A, como vemos aquí. Ya veis. Y claro, y acaba en R. Entonces, si yo quiero saber la carga que he metida en esa corteza esférica, sí, corona esférica, lo que haremos es la integral entre A y R de la expresión que acabamos de deducir, que como veis es pues 4 pi beta por R diferencial de R, porque ya veis que una R cuadrado con una R se nos va. Y por lo tanto, ya tenemos, lo vamos a remarcar esto porque es nada, eso ya veis que eso nos lleva a que la carga interior es esa integral, por lo tanto, la voy a poner aquí, que es la carga interior, es esa integral que sería, bueno, la voy a poner aquí para que no nos perdamos, integral entre A y R de 4 pi beta por R diferencial de R, que nos queda 4 pi beta por R cuadrado partido de 2. Pues para R me quedaría R cuadrado partido de 2 menos para A cuadrado partido de 2. Y, por lo tanto, el flujo por Gauss sería carga interior partido la permitividad. Este 2 lo sacamos fuera y me quedaría 2 pi beta por R cuadrado menos A cuadrado. Y aquí tenemos ya el flujo aplicando Gauss, que era justamente el segundo paso. Flujo aplicando Gauss. Y lo remarcamos también, como hemos hecho en el caso anterior, porque este es el segundo paso, y el tercero, que es el que nos va a permitir calcular el campo, que es cuál va a ser, evidentemente, igualar ambas expresiones, ¿de acuerdo? Y estas son las pautas. Intentamos que os queden claras las pautas, porque pensamos, o por lo menos a mí me pareció, cuando me lo explicaron, pues bueno, que si me hubieran preguntado qué película había visto, pues no tenía ni idea. El por qué se había hecho lo que se había hecho, que es lo que pensamos que un profesor tiene que decir, porque no que se hace así, sino por qué se hace así, ¿de acuerdo? Entonces, igualando, el tercer paso es igualar el flujo por Gauss con el flujo por la definición, y entonces nos queda
el flujo por Gauss. Lo tenemos aquí, 2pi beta partido de epsilon, a ver, jolín, 2pi beta partido de epsilon por r cuadrado menos a cuadrado, y el flujo por la definición, que es e por 4pi r cuadrado. E por 4pi r cuadrado, de donde el campo es, ya veis, pues bueno, la pi y la pi se me va, el 2 con el 4, me queda un 2, con lo cual bajaría el 2r cuadrado, vendría aquí y nos quedaría beta partido de 2 epsilon por r cuadrado por r cuadrado menos a cuadrado. Y esto lo marcamos como resultado de la primera pregunta. ¿De acuerdo? Este sería el campo creado por esa distribución en a una distancia r dentro de ello, ¿vale? Vamos a ver la segunda pregunta. Esta sería la pregunta A. Vale, de acuerdo. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Vale, esa sería la pregunta A, ¿de acuerdo? Que vamos a hacer aquí una línea para que no... Esa sería la pregunta A. Y ahora vamos a ver aquí la pregunta B. Dice, se coloca una carga puntual Q y en el centro del hueco. En términos de alfa, de A y beta, ¿qué valor debe tener en signo y magnitud para que el campo eléctrico sea constante en la región anterior? ¿Y cuál es entonces el valor del campo constante? Vamos a ver. ¿Qué haríamos ahora? Exactamente lo mismo. O sea, de hecho, mirad, vamos a coger esta figura, la vamos a copiar, y lo único que tenemos que añadir es una carga en el centro. No sé por qué la han llamado inducida, que es un petardo, pero bueno. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo, pero aquí vamos a poner, no sé si me dan el signo, ¿qué valor debe tener Q en signo y magnitud? Bueno, vamos a poner una carga Q, ya me saldrá su signo. Aquí tenemos ahora, vamos a poner bien gorda, una carga, bueno, aquí la voy a llamar I, como dicen ellos, pero realmente a la hora de trabajar voy a llamarla Q porque buena gana. ¿Vale? Bueno, ¿qué haríamos aquí entonces? Haríamos lo mismo, efectivamente. Lo primero, el flujo por la definición, exactamente lo mismo. Sería E por 4pi r cuadrado. El flujo por Gauss, claro, sería la carga interior, claro, que sería la misma que antes, pero añadiéndole esa carga inducida. O sea, la carga interior que hemos deducido aquí, ya veis que era esta, ya veis, 2pi beta. Esta de aquí, ya veis, la carga interior es esta, pues es 2pi beta r cuadrado, vamos a ver, 2pi beta r cuadrado menos a cuadrado, más la carga inducida, partido de la permitividad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, fijaos, al igualar, hemos de deducir el campo, ya veis, igualando el campo, o sea, igualando las dos expresiones, nos queda que el flujo por la definición igual al flujo por Gauss, y despejando el campo, nos queda que sería la carga interior partido de 4pi r cuadrado, ¿no? Ya veis, al igualar esto con esto, despejamos el campo, evidentemente igual que antes, y nos queda que es 2pi beta r cuadrado menos a cuadrado más la carga inducida partido de 4pi r cuadrado por epsilon. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen que cuánto ha de valer esa carga para que el campo sea constante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, mirad, vamos a ver, esto ha de ser constante.
Vamos a fijarnos, claro, ya veis que aquí aparecen R's cuadrados arriba y abajo. Entonces vamos a ver. Mira, para que sea constante, vamos a ver, ¿qué me queda? 2pi beta por R cuadrado menos 2pi beta a cuadrado más la carga inducida, 2pi beta menos, eso es, partido de 4pi R cuadrado epsilon, ¿vale? ¿Cómo puede ser este quebrado constante? Daos cuenta que depende de R. Hombre, ya pensaré un poco si os lo puedo decir de una manera más mecánica, pero yo creo que deberíamos de ver que si esto de aquí es cero, ¿no? Fijaos, si menos 2pi beta por a cuadrado menos 2pi beta por a cuadrado más la carga inducida es cero, entonces, fijaos que nos queda que el campo, vamos a ver, esto era del ejercicio anterior, vamos a mezclar cosas, ¿vale? Fijaos, si se cumple que esto es cero, ¿qué nos quedaría el campo? 2pi beta R cuadrado entre 4pi R cuadrado epsilon. Y por lo tanto desaparecen las R's, que claro, si el campo ha de ser constante, no puede depender de R, evidentemente. Y esto ya veis que me quedaría beta partido de 2 epsilon. Y ese sería el valor del campo si se cumple que, como hemos dicho, esto que está en rojo es cero. De donde, como veis, la carga inducida sería 2pi beta por a cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya hemos contestado a la pregunta que nos hacían. No sé, pensaremos si hay una manera un poco más, digamos, más mecánica, porque esto tampoco ha sido la... Joder, no, fijaos, si aquí tenemos en esta expresión, tenemos que el campo es este y no puede depender de R, pues hombre, creemos que tampoco es tan difícil de ver que eso que hemos remarcado en rojo sea cero, de tal manera que entonces la R cuadrado y la R cuadrado se nos va, ¿de acuerdo? Pensamos que es una manera, hombre, pues bueno, también es verdad que, pues hombre, algo de imaginación tenemos que tener, ¿no? Estamos en ingeniería, que ya sabéis que ya lo habrán dicho mil millones de veces, ¿no? ¿Qué significa, viene la palabra ingenio? Pues hombre, un poquito de ingenio, ¿vale? Esta R cuadrado con esta R cuadrado se nos va, pues hay que tener. Y bueno, pues este sería el problema, es un problema, bueno, como decimos, tampoco es que sea el teorema de Gauss, simplemente, y lo único es esa parte de las densidades variables. E intentamos que haya quedado claro cómo podemos calcular cuando la densidad dependa del radio, tenemos que coger un elemento infinitesimal de volumen, ¿va? Que dependa de, o sea, en donde el radio sea constante, pero al ser infinitesimal, estamos a una distancia r del centro, podemos considerar que la densidad es constante y por eso podemos calcular el diferencial de carga que hay ahí. ¿Cómo calculamos el diferencial de volumen? Pues bueno, si hubiera sido un cilindro, por ejemplo, hubiéramos puesto que el volumen es pi r cuadrado por h, de tal manera que derivando respecto de r, también obtendríamos el volumen de ese tubito de, cilíndrico de espesor infinitesimal. Aquí era una esfera y pues es lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Pues bueno, esperamos que haya quedado claro y bueno, como ya sé que somos bastante cansos, cualquier cosa nos decís. Pues seguimos haciendo problemas y ánimo ya por ello.